tardes con todos. Bienvenidos a nuestro programa Desde Abajo, transmitido por Hoja de Ruta Radio. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, se llama Norma Aguirre. Ella es socióloga por la Universidad de Cuenca y es candidata a magíster por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Cómo estás, Norma? Bienvenida. Muy buenos días, Carolina. Muy buenos días a todos los que nos escuchan por este programa y espero poder aportar en este proceso que estamos de cara a las elecciones acá en el Ecuador. Sí, por supuesto. Bueno, te comento, este programa es transmitido por Hoja de Ruta Radio a las 5 de la tarde, entonces lo podremos escuchar todos los jueves por Hoja de Ruta. Como tú bien mencionabas, el tema de ahora es hablar sobre las elecciones, las futuras elecciones que tenemos en febrero del 2021, pero sobre todo hacer un análisis de lo que se avecina para el Ecuador, teniendo en cuenta que hay una falta de representatividad política y porque no hay un liderazgo político, ya que desde mi perspectiva, la Revolución Ciudadana, en un principio, y ahora los partidos de representación de Rafael Correa se han visto muy debilitados. Y también esta creación del enemigo interno que algún rato hablábamos contigo, a partir del correísmo, ha quitado, digamos, la posibilidad de una palestra pública de Rafael Correa. Eso por un lado, pero también tengo la sensación que lo que se podría reclamar, digamos, a estos procesos de 10 años de revolución ciudadana es que hayamos dependido netamente de la representación de Rafael Correa para poder hablar sobre un líder político. Es decir, que yéndose Rafael Correa, quitando esta figura, no, se ha quedado, digamos, del país sin otra representación popular, tangible de un líder político que pueda dar, digamos, la vuelta al tablero y girar de una política neoliberal a una política más popular o más democrática. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, me parece interesante, Carolina, tocar el tema. Hay dos puntualizaciones que tú lo has colocado muy bien. Lo uno es la construcción del enemigo. A mí me parece que en este proceso, en esta coyuntura, diríamos, en la que nosotros los ecuatorianos nos enfrentamos de cara a febrero del 2021, va a estar marcada por varios puntos. Uno de los puntos, me parece importantes, es que es un proceso marcado, un proceso electoral marcado por el binarismo, diríamos, marcado por dos polos opuestos, ¿no? La construcción del enemigo en cuanto al correísmo, la construcción de un discurso político en el cual el enemigo tendría que ser eliminado. Hay un pensador que lo plantea como el politicidio que lo utilizaron los gobiernos de las dictaduras de los años 70 en América Latina con respecto al comunismo. Ser comunista era comer niños, ser comunista era eliminar la vida, ser comunista era matar al otro. Entonces, esa construcción, ese politicidio de los años 70 se torna un politicidio epocal, diríamos así, en estos años, en el 2020. ¿Por qué? Porque ahora el enemigo ya no es ya no estamos en la Guerra Fría, ¿no? Ya no estamos en la Guerra Fría de construir, de enfrentar el capitalismo con el comunismo. Ahora estamos en un mundo en el cual el capitalismo tiene que ser posicionado con toda la fuerza, con todos los instrumentos que plantea Gramsci de la guerra de trincheras. Y en ese contexto, aquí en el Ecuador, es el correísta. Ser correísta significa ser corrupto, como si simplemente en un Estado, no hablaríamos del Ecuador, sino en un Estado la corrupción estuviese marcado por un proceso político determinado y antes de ese proceso político las relaciones políticas serían prístinas, limpias, habrían procesos electorales en donde todo estuvo marcado por la apego a la democracia. Entonces, esa es la construcción, ese es el imaginario que considero que las élites políticas, que considero que los partidos políticos, sobre todo los partidos de derecha, los partidos de centro derecha, lo han colocado. Entonces, este minarismo, esta contraposición de eliminar al correísmo, eliminar al enemigo, eliminar incluso el fanatismo, o sea, ser correísta o una persona que ose, diríamos así, colocar en defensa de la revolución significa ser un fanático borrego. Entonces, a mí me parece que esto es una idea fuerza que lo va a colocar el proceso electoral en los años, de cara al 2021. Bien, me parece también que hay otra idea fuerza
que es los sectores que cogobernaron con Lenín Moreno. ¿Y quiénes son fundamentalmente? El Partido Social Cristiano, el Partido Creo, y en este momento, y obviamente en los meses siguientes, van a establecer una marca de distanciamiento con ese gobierno que en este momento está cayéndose en pedazos. Entonces, claro, dirán que si bien colocaron votos, contuvieron igual la protesta de octubre, pero en este momento es salvemos al barco, salvemos de este gobierno, salvemos al país de este gobierno que efectivamente colocó al país al borde de un abismo. Entonces me parece que es un elemento importante que también hay que colocarlo, y sobre todo obviamente por parte de Guillermo Lasso y por parte del socialcristianismo, que aún no tenemos una figura política clara en la parte del socialcristianismo para terciar por las elecciones de la presidencia. Ahora también, Norma, creo que podríamos estarnos enfrentando a una desilusión ciudadana constante respecto al proceso democrático y de votación, ¿no? Tal vez también podríamos pensar que esta desilusión ciudadana, lo que volque, digamos, a las elecciones futuras, es que se dé la vuelta y finalmente se elija por un gobierno cuya representatividad no ha estado como muy marcada en las anteriores elecciones. Con esto me refiero a que lo que podríamos estarnos esperando es, digamos, un outsider que pueda ganar elecciones y que además tenga un discurso popular y un proyecto popular. ¿Podría pasar esto en el Ecuador? Bien, habría que primero plantear un aspecto importante, que es justo lo que tú le planteas, es la desilusión en Ecuador, en América Latina. Hemos visto también con los chalecos amarillos en Francia, y las diferentes revueltas que se dio acá en Chile, en Bolivia. Es justamente la movilización, la protesta ciudadana que tuvimos antes de la pandemia con respecto a enfrentar la democracia formal, ¿no es cierto? Entonces, la democracia formal está fundamentalmente en crisis, o más que crisis, está sujeto a gran cuestionamiento por parte de la mayoría de las personas y de los ciudadanos de los países que en este momento estamos entre comillas, en la democracia formal. Entonces, fundamentalmente por parte del elector, el intento, ¿no? Por cuestionar o por identificar que elegir a una persona que esté o alejada de estos partidos políticos, ¿no? O y que surja, puede ser de los movimientos sociales, ¿no? Mucho se ha hablado en estos últimos, diríamos unos 8 días, con respecto a algunas mujeres jóvenes que ya están apareciendo en la política y que vienen con un discurso, diríamos, refrescante, ¿no? Retoman los postulados de los movimientos de mujeres, por ejemplo, en donde plantean que es importante que en el caso por ejemplo, de esta Unión por la Esperanza, la chica que se llama Noriega, Sí, ella sí, sí, plantea, por Jairen. ejemplo, Jairen Noriega, ella plantea y dice, bueno, en este momento tenemos que debatir y colocar sobre todo el tema de lo político en la dinámica política. Entonces, estas demandas, estas reivindicaciones pueden captar en el electorado. Sin embargo, a mí me parece importante que en la actual coyuntura del Ecuador y obviamente mundial, que tenemos una crisis económica, una crisis social, pero sobre todo es el tema del enfrentarse ya no solamente la precariedad de las condiciones de vida, sino es enfrentarse ante la disyuntiva, si yo ingreso o más bien, o si yo retomo mis actividades en esta pandemia, es ante la imposibilidad de reproducir mis condiciones de vida, y eso significa colocar enfrente la vida. Entonces, me parece que una de las condiciones o uno de los factores que podría colocar a un outsider, que podría ser una persona de los movimientos sociales, o bien podría ser una persona con cierto prestigio social, tal vez con capital cultural, con capital sí, cultural, en el cual diga y enfrente y diga, yo estoy para representar a la población, para representar al pueblo y mantenerse alejado de la democracia formal. Ahora bien, veamos si también este outsider también haya tiempo, ¿no?
porque también ahí tenemos que colocarlo y tomar en consideración que la fuerza política, según las últimas encuestas, aún sigue siendo el correísmo una gran fuerza política. Tal vez capitalizaría entre el 30 y el 40% del electorado. Y el correísmo habría que analizar cuál es la demanda, cuál es la base social y cuáles son las demandas del correísmo. Y ahí me parece importante que en este contexto, en esta pandemia, en esta crisis económica, la principal demanda de las personas, de los ciudadanos, es por la redistribución. Claro que sí pasa por el reconocimiento, por las demandas de los grupos, de las minorías sexuales, pasa por las demandas de las mujeres, de los indígenas, pero fundamentalmente también pasa porque nos vamos a enfrentar a una gran crisis económica. Y es una crisis económica, además que el gobierno que vendría tendría que poner la cara y poner las soluciones ante ello, ¿no? Y además que es una crisis económica normal, que no ha sido, digamos, una respuesta o ha sido la consecuencia de la crisis sanitaria. Es una crisis económica que se viene arrastrando por las medidas económicas tomadas por el gobierno neoliberal de Moreno. Leía yo un post de la Facultad de Economía de la Universidad Central y decía que en este año, en el 2020, antes de la pandemia, el trabajo infantil subió el 18% en comparación a los gobiernos de los últimos 10 años, ¿no? Es del gobierno de Correa. Sin embargo, yo creo que sí hay que tener, como decía ayer, le escuchaba yo a Yairen Jiménez, Yairen Noriega, ella señalaba que sí, que de hecho hay que reconocer que el gobierno de Correa tuvo muchísimas falencias, de eso no estamos negando, es decir, no hay una visión no crítica con respecto al gobierno de Correa. Sin embargo, no podemos comparar a este gobierno de Correa con el gobierno de Bucaram, porque en realidad no son lo mismo. Y no podemos comparar al gobierno de Correa y las políticas económicas del gobierno de Correa con el gobierno de Moreno. Evidentemente, durante el proceso de la Revolución Ciudadana, yo creería que hubo una redistribución de la riqueza y también un proceso, digamos, de volver muchísimo al sector público y rescatar lo público, ¿no? Lo público como un bien común, como un bien de los ciudadanos. Y es justamente ahora que lo público se ve abocado con una característica de corrupción, con características de ineficiencia, y es a lo que se va a enfrentar el futuro gobierno. ¿Qué hacer para salvar el bien público? ¿Y cómo tomarlo? Bien, a mí me parece que sí es importante analizarle que el problema del Ecuador, el problema de la democracia en el Ecuador, no surgió ni no terminó con los 10 años de revolución. El otro día le leía en Ruta Crítica y ligando con investigación con respecto al rol de las mujeres y el movimiento de mujeres a lo largo del Ecuador. Recordaba que cuando se retorna al Ecuador a la democracia en 1979, se retorna con una democracia mutilada. ¿Por qué con una democracia mutilada? Porque algo similar a lo que pasó en el Trujillato, cuando arrasaron con la institucionalidad y cooptaron con los poderes del Estado, en el año 79 también dejaron, mediante argucias de la dictadura, a figuras políticas fuera para que pueda el pueblo ecuatoriano elegir, entre comillas, democráticamente, pero dejó fuera, por ejemplo, a Sabucarán. Entonces, esta democracia incipiente, diríamos, en el Ecuador, ha sido una constante a lo largo de las décadas, 79, en los años 80. Recuerdo cuando asumió el poder León Febres Cordero, el gran cuestionamiento social después de las promesas de pan, techo y empleo fue la precarización, obviamente, de la economía, porque empezó a implementar las medidas del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, con el tema de la desincautación de divisas, etcétera, etcétera, y además con con una estela, digamos, de arrasar los derechos humanos. Al igual, este modelo neoliberal continuó de una u otra forma, en menor medida, con Borja, ni que hablar con Sixto Durán Ballén,
Pero en ese contexto diríamos de neoliberalismo, en ese contexto de reducción del Estado, de ajuste estructural, también en los años, en el año 2007, cuando asume Correa, él asume con una posición o en nombre de las diferentes revueltas de los movimientos sociales, ¿no? Hablamos movimientos sociales, el movimiento de los, más que movimientos, la revuelta de los forajidos, hablamos también toda la lucha de los indígenas, igual de las mujeres. Entonces, en ese contexto, en una primera etapa, Rafael Correa, diríamos, cuando ya empieza el proceso constituyente, la constitución de Montecristi en el 2008, asume las demandas de los movimientos sociales. Sin embargo, a los 2 o 3 años hay un distanciamiento de los movimientos sociales y dentro de eso diferentes analistas políticos plantean que justamente la Revolución Ciudadana se volvió una especie de cesarismo. ¿Por qué? Porque se confluyó, diríamos, las dinámicas de gobierno en un solo líder. No obstante, el tema de la redistribución de la riqueza, uno, y en cuanto al tema de las mujeres, el gobierno de la Revolución Ciudadana logró importantes avances. ¿Por qué? Porque logró modificar o logró incluir las leyes de la violencia contra la mujer, por ejemplo, para que puedan lograr mejorar los procedimientos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que enfrentó Correa? Enfrentó los poderes corporativos de las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Entonces empezó con un modelo económico para dinamizar el país en cuanto al extractivismo y obviamente por parte de los movimientos indígenas generó fuertes confrontaciones. En ese contexto, diríamos así, cuando termina los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, lo que hace Lenin fue volver a corporativizar esos poderes de los movimientos sociales. Y en ese contexto, la frágil, ahí retomando tu intervención, la fragilidad de la democracia en el Ecuador vuelve a ponerse a la palestra. O sea, simplemente los 10 años fue un intento, no es que simplemente, los 10 años fue un intento de institucionalizar y modernizar el Estado. Se generaron un sinnúmero de leyes en favor, como tú planteabas, de la redistribución de la riqueza. Se logró fortalecer el sector de la educación, se logró defender la educación como un bien público. En cuanto a la parte de salud, se logró priorizar al ser humano sobre el capital. No obstante, los movimientos sociales empezaron a demandar la lucha por su reconocimiento. Recordemos los indígenas, ellos su principal cuestionamiento fue que los indígenas habían sido desplazados de las decisiones del gobierno. Y cuando llega Lenín Moreno, todo diríamos, esos avances en cuanto a la redistribución se hacen tabla rasa. Y al hacerse tabla rasa, llegan nuevamente los poderes, no diríamos así como las élites, hablando como si las élites fueran homogéneas, pero llegan los intereses de los financieras, llegan los intereses de los bancos. En este momento estamos viendo que absolutamente el capital financiero ha sido intocado en medio de esta pandemia, ¿no es cierto? Entonces, Moreno representa como sueles decir coloquialmente, el viejo país. ¿Por qué? Porque Moreno está apalancado en los diferentes intereses de los intereses de los bancos, los intereses de las empresas, de las cámaras de la producción, y en ese contexto obviamente se retoma y necesariamente se compara con lo que pasó en los 10 años de revolución. Y obviamente, como dice Noriega y como dicen muchos otros analistas, habría que analizar, identificar también que la revolución ciudadana no se basa solamente en un líder. Sí se requiere de un líder, pero alguna vez decíamos, la revolución ciudadana y el correísmo no es el correísmo en sí mismo, es un proyecto político. Y un proyecto político significa la construcción de diferentes intereses. Y en ese contexto del proyecto político que se afianza, diríamos, o que se expresa en un discurso nacionalista, obviamente, empieza ya de cara a las elecciones del 2021
a ser enfrentado por estos intereses tradicionales de las políticas, digamos, de los partidos políticos que conocemos actualmente. Sin embargo, Norma, a mí sí me surge una duda a partir de esta concepción que tenemos. De hecho, sí, el proyecto de la Revolución Ciudadana era un proyecto político, un proyecto además que consideraba a lo público como un bien para los ciudadanos, porque además se necesita. Si uno está en una nación, si uno está en un país, lo mínimo que le puede pedir a esa nación y a ese país en donde uno se desarrolla es que le garantice como ciudadano los medios de vida básicos, ¿no? Trabajo, salud, educación. Pero te decía esto del cuestionamiento porque tuvieron mayoría en la asamblea. Y viste que la asamblea resultó que además apalancó a Lenín Moreno y lo sostuvo. Entonces, ¿cómo podremos pensar en un proyecto de país, en un proyecto político, cuando los que acompañaron a Correa fueron los mismos que acompañaron a Moreno? Bien, bueno, me parece que en todo proyecto político, en todo proceso, diríamos, de intento de modificación, de cambio, siempre surgen este tipo de, diríamos, de controversias, ¿no? O sea, no es que le pasó a la Revolución Ciudadana porque hubieron traidores. Esa es la política. La política es una guerra. Y en la guerra se confluyen diferentes intereses, ¿no? El tema es, obviamente a mí me parece que uno de los más importantes, una de las mayores debilidades de la Revolución Ciudadana fue el tema de la construcción de ciudadanía, fue el tema de la construcción de cuadros políticos, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, si bien había el movimiento Alianza País, pero también había un buró político que tomaba las decisiones, las altas decisiones, ¿no es cierto? Y abajo estaba la base en la cual, obviamente, en medio de acertadas decisiones económicas, mantenía el fuerte apoyo al correísmo. No obstante, a mí me parece que el proyecto político que se pretendería formar de cara a las elecciones del 2021 debería saltar por ejemplo, en los discursos y las nociones en cuanto al bien común. Si hablamos el bien común, pero también dentro de ese bien común hay minorías, y hay minorías que demandan intereses, porque eso es la democracia. La democracia no es dejar de lado a unos y colocar a la mayoría. La democracia es que además de esas pequeñas minorías tengan la capacidad, o el Estado tenga la capacidad para acoger sus demandas. De lo contrario, no hay democracia. Si es que nosotros dejamos de lado a unos y hablamos en nombre del bien común, ahí se cae el proyecto político. En ese contexto, a mí me parece importante que este outsider o estos nuevos cuadros políticos, vista del progresismo, visto de la centroizquierda, incluso visto desde el movimiento indígena, deberían empezar a plantearse, y de hecho lo están haciendo, no solamente el tema que es importante obviamente en este momento de la vida, de cara a solventar las necesidades básicas, pero también es importante retomar sus demandas históricas. Porque de lo contrario, si no se retoma las demandas históricas en un país fuertemente atravesado por grandes clivajes regionales, ya lo vemos, sierra, costa, sobre todo porque el Oriente siempre es visto como proveedor del petróleo, atravesado por grandes clivajes que tenemos en este momento, hemos visto de étnicos, ¿no es cierto? En donde tenemos una mayoría blanco-mestiza hegemónica, o hay que decirlo, totalmente hegemónica, en donde tenemos un movimiento indígena que de una u otra forma se ha revitalizado con respecto a los anteriores años que habíamos visto que existían poca capacidad propositiva con respecto a construirse y a intervenir como país. Entonces, en ese contexto, las demandas históricas de los movimientos sociales, de los sectores de los pueblos, necesariamente tienen que confluirse en un proyecto político en el cual no solamente exista un discurso y una acción nacional popular. Necesariamente, ¿y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque cuando hubo la oportunidad histórica de lograr revertir una de las demandas de las mujeres,
en el año 2013 con respecto a aprobación de la ley del aborto, y digo esto porque he estado revisando cada una de las intervenciones de la Asamblea en esos años con respecto al debate del COIP, en los discursos, la mayoría de los votos estaba para ganar y que se apruebe el aborto Por violación. por violación. Y sin embargo, fue cuestión de 12 horas para que se impida esa, diríamos, esa moción que planteó Paola Pavón para que se incluya y se vote el tema del aborto. Entonces, ¿qué está ahí en esa, qué está atrás de esa acción? Lo que está atrás de esa acción es justamente el peso de una figura política. Y no está atrás de eso el peso de las demandas de los sectores, de los diversos sectores de una población. Y me parece que uno de los retos importantes de cara al proceso de 2021 es colocar como dice Judith Butler, la redistribución y el reconocimiento como objeto del debate político. Absolutamente hacer lo personal es político. Y no solo para las mujeres, para los indígenas, por ejemplo, lo personal es político. La transversalización de un cuerpo históricamente subordinado, de un cuerpo absolutamente discriminado. Recuerdo que Carol Murillo decía, ese odio de clase, ese odio étnico de lo blanco mestizo, tiene que saltar por los aires porque esto es el país. O sea, hablar frontalmente que nosotros somos un país fundamentalmente fracturado, un país fragmentado. Y en esa fragmentación es importante construir un nuevo pacto político, porque el pacto político, Carolina, está roto. El pacto político que tuvimos en el año 2008 con la nueva constitución, no, si podría decir roto, está totalmente debilitado, porque no tenemos, como tú planteabas, un Estado en el cual la ciudadanía confíe. Porque en este momento, miremos en la pandemia, estamos de cara a optar o morir de hambre o morir por COVID. Y el Estado está absolutamente en el limbo. Ha dejado ha dejado su responsabilidad a los gobiernos locales. Entonces, de cara al proceso político, justamente estos son los debates que deberían, y me parece que sí están generándose por parte de algunos grupos sociales, colocar lo importante tanto de la parte de mejorar las condiciones de vida como los otros temas de lo personales políticos. Claro, creo que nos enfrentamos a una forma nueva, digamos, de hacer política, pero sobre todo es una forma aireada, es un proceso político que está respirando, que está sacando nuevas voces, y eso me parece fundamental en digamos, en este momento histórico que vive el país, que hemos podido ver, digamos, un contraste entre los procesos que se vivieron en la Revolución Ciudadana con todas las fallas que haya tenido, pero también estos procesos neoliberales de derecha que además tienen una fuerte facturación sobre las masas populares, ¿no? Sobre todo porque ves que están quitando, digamos, lo que les pertenece por derecho, lo que nos pertenece por derecho, educación, salud, bienestar. Y también, digamos que este momento histórico nos permitiría, y espero que así sea a los electores, tener una opción nueva para una representación, pero sobre todo creo que nos deja una gran lección y es cómo el papel del ciudadano tiene que intervenir en los procesos políticos de los países, porque no basta con ir a la elección. El día jueves anterior yo conversaba con un historiador y él me decía, es importantísimo el papel de la participación ciudadana, la veeduría ciudadana, porque los ciudadanos deberíamos ser quienes estemos alertas de las decisiones que están tomando los políticos respecto a nuestro país. Sin embargo, en el Ecuador tenemos una cultura muy apolítica y que creo que nos ha pasado también factura respecto a lo que estamos viviendo ahora. Carolina, y a mí me parece que uno de los aspectos importantes en esto que tú planteas es que el proceso electoral de cara al 2021 va a estar marcado muy fuerte por la construcción del enemigo interno, con fuertes características protofascistas. El miedo es un elemento muy importante de lo cual suelen surgir los fascismos, lo hemos visto en Europa.
el miedo al otro, el miedo al enemigo, el miedo al judío, ¿no? Entonces, en el caso de América Latina, diríamos, con una era progresista que lo tuvimos desde el año 2000 hasta el año 2010, 2013 en América del Sur sobre todo, eh, los sectores antagónicos a los grupos progresistas no van a ceder muy fácilmente, diríamos, la oportunidad de retomar el poder o de mantenerse en el poder en este caso. Y un elemento importante que va a estar marcado, a mí me parece muy fuerte de cara a las elecciones, es justamente las nociones protofascistas. Lo hemos visto, por ejemplo, con Fernando Valda, cuando hace alegoría a, a identificar a los chinos, por ejemplo, como el enemigo y relacionar a los chinos con el progresismo. Entonces, a mí me parece que estos discursos no son gratuitos porque estos discursos entran cuando existen condiciones para ello. Hablaríamos hace 10 o 12 años, claro que había el enfrentamiento entre derecha, entre izquierda, entre diferentes orientaciones políticas. Pero en este momento, la construcción de los discursos antagónicos es absolutamente a eliminar al otro enemigo. Y esto está transversalizado por estos discursos protofascistas, que lo vemos muy fuerte. Por ejemplo, en el caso de, de Fernando Valda, en el caso, o bueno, no protofascistas también, pero por ejemplo, en los discursos fuertemente orientados hacia lo punitivo. En el caso de Nebot o de Cintia Viteri, lo hemos visto que está planteando Cintia Viteri, eh, diríamos que recrudecer las penas para los violadores. Entonces ahí se está planteando, no es que la sociedad necesita la sensibilización, el discurso, la participación, la interacción comunicativa. La sociedad necesita penas. La sociedad necesita cárceles para los violadores. La sociedad necesita encarcelar a los corruptos que robaron toda una década. Hacia ellos tenemos que eliminarlos, sacarlos de los procesos sociales. Entonces, a mí me parece que eso no deberíamos perder de vista de cara a la construcción de estos discursos en estos meses. Y claro, de estos mismos personajes, por ejemplo, Cintia Viteri, como tú estabas comentando, Vivimos en Octubre, que llamaba también con un discurso fascista, racista, además a cerrar Guayaquil y a defender la tierra, porque el enemigo ya no era el correísmo, sino que eran los grupos indígenas, ¿no? Que querían desestabilizar al gobierno. Y también cuando cerró el aeropuerto, pero también vemos cómo este gobierno se ha construido a través y se ha sostenido en estas élites políticas, pero también construido a través de una impunidad que uno se queda sorprendido, ¿no? Tienen esta idea de la lucha de la corrupción contra los correístas, pero también tienen procesos detrás de una corrupción escandalosa, vil, criminal, que uno ni siquiera podría imaginarse en estos momentos. En realidad, ahorita estamos viendo cómo estas mismas élites que se sostuvieron durante el gobierno de Moreno y que se repartieron además los bienes públicos que para ellos no sirven, pero para sacar, digamos, ventaja de estos bienes públicos, ahí sí tienen partido, cómo ahora se están distanciando y se están peleando, ¿no? Y cómo esto también se podría ver en la separación de Otto Sonnenhorner del gobierno de Moreno y esta élite serrana, ¿no? Que también lo está sosteniendo. Entonces, creería que es momento, sí, de tener como una percepción distinta alrededor de la democracia y como tú dices, estar como muy alertas alrededor de los discursos que se nos vienen poniendo como protagónicos, como hegemónicos alrededor de esta palestra política a la que nos enfrentaremos, además en un contexto de coronavirus y de un territorio que está devastado, digamos, en lo económico, pero también en lo público. Norma, para concluir, quisiera que nos dejes un mensaje final alrededor de las futuras elecciones y qué podríamos pensar desde los análisis políticos. Bien, a mí me parece importante de cara a las futuras elecciones que no deberíamos perder de vista la capacidad de la comunicación interactiva por el Internet. Cuando tú planteabas el outsider, este outsider necesariamente va a utilizar las plataformas
las plataformas de las redes sociales, y sobre todo este tema de la simultaneidad y de la simultaneidad de la capacidad de comunicarse en muy corto tiempo. Y esto que me considero que es un punto vital para plantearnos de cara a las elecciones. A mí me parece que otro aspecto importante que tenemos que visualizarlo es que las elecciones marcadas por la pandemia también van a colocar a los ciudadanos, van a obligarse a la politización de los temas fundamentales, sobre todo el tema de la vida, ¿no? Porque si bien en este momento Lenín Moreno, con todo la reducción del Estado o la debacle del Estado, ha intentado tapar esta devastación que tenemos y obviamente estas limitaciones que tenemos frente a la pandemia, pero a mí me parece que esa es una oportunidad para que las personas y sobre todo también los sectores políticos se politicen con respecto a la importancia de la vida sobre el capital. Y a mí me parece que tengo esperanzas más bien en eso. Recuerdo que alguna vez con un amigo conversábamos y decíamos, bueno, la peste dio la posibilidad de crear grandes obras literarias. Al Decamerón tuvo la capacidad de la reflexión, tuvo la capacidad para identificar que el poder no estaba en Dios. Quizás también la peste nos dé la oportunidad para repensar que el poder no es solo el capital y que podemos revertir estos poderes, diríamos, de estos poderes hegemónicos que en este momento estamos inmersos en el Ecuador. Me parece que hay que tener un tema esperanzador. Los jóvenes han despertado, los jóvenes consideran que efectivamente en el caso de la educación es un bien público. Me parece que de ahí va a surgir una acción colectiva frente a la indignación, ¿no es cierto?, frente al ahogamiento de absolutamente de las condiciones de vida. Me parece que es importante el papel de los jóvenes, el papel de los indígenas también en su lucha. No hablo de los indígenas en el sentido de la CONAIE, no por minimizarlas, no, sino estoy planteando de las bases sociales de los indígenas. Y lo vimos en octubre, vimos que la gran capacidad de trabajo colectivo, la gran capacidad de pensar en lo comunitario, es un puntal importante para poder repensar lo que es la ciudadanía ecuatoriana y repensar un proyecto político en donde los clivajes que nos han separado de siempre, los clivajes de la región, los clivajes étnicos, el racismo, la discriminación hacia las mujeres, me parece que es un espacio importante para politizar justamente también los temas cotidianos que nos aquejan. Y obviamente para plantear alternativas ante una situación de crisis que se nos viene muy fuerte, pero también al final del túnel siempre hay una esperanza. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Desde Abajo por Hoja de Ruta Radio. Pues les dejamos con este mensaje de la importancia que tiene además el Estado sobre la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Y sobre todo dejarles con este mensaje de un proceso de esperanza que nos espera en febrero 2021 en las nuevas elecciones. Pensando que podamos decidir sobre nuestras vidas y sobre todo sobre el futuro de nuestro país. Te agradezco mucho, Norma, el haber compartido con nosotros este análisis coyuntural sobre las elecciones que se avecinan en el Ecuador y también por el análisis político que hemos logrado hacer, digamos, de estas bipolaridades, ¿no? Desde el gobierno de la Revolución Ciudadana y lo que vivimos ahora. Siempre con ustedes dejando el mensaje de que estamos en un proceso de construcción constante de los estados y también de la política del Ecuador. Muchas gracias, Norma. Gracias, Carolina. Muchas gracias a todos. El próximo jueves a las 5 de la tarde por Hoja de Ruta Radio. Hasta luego.